Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte desde acá, Héctor. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué nos informas el día de hoy? Mira, Héctor, fíjate que estuvimos analizando los datos al cierre de 2016 sobre el gasto público. Tú sabes que el año pasado fue otro año en el que se anunciaron recortes importantes para la administración pública y pues uno de los objetivos de nuestra revisión de estos datos era pues revisar si en efecto se había hecho un recorte. Y lo que nosotros vimos es que, por lo menos en términos generales, sí se hizo un recorte al gasto de operación del gobierno federal, un recorte que no es menor, de alrededor de 150,000 millones de pesos a su gasto operativo. Sin embargo, pues tuvimos también incrementos en otras áreas de gasto que superaron el tamaño del recorte, por lo que en términos absolutos, el presupuesto del gobierno federal, el gasto del gobierno federal, que no incluye el gasto de Pemex y de sus empresas y de otras entidades, sino nada más del gobierno federal, vivió un aumento de alrededor de 8% en términos reales. Correcto. ¿De ahí qué otros datos se desprende de esto, Mariana? Y bueno, pues, ¿qué sucede con esto? Primero es importante decir cuáles son los rubros que contribuyeron al incremento del gasto, porque estos rubros nos están sugiriendo que están enfrentando, digamos, cierta resistencia a poder ser recortados. Y se trata de las transferencias que el gobierno federal está haciendo llegar a Pemex y a CFE para apoyarles al pago de ciertos pasivos que ellas tienen y para capitalizarlas. Este es un gasto que, bueno, superó los 300,000 millones de pesos, una muy fuerte cantidad. También hubo incrementos en las participaciones federales, así como en las aportaciones y en el ramo 23, es decir, en el dinero que se va a los estados y a los municipios. Un dinero que, bueno, como sabemos ya con los datos del informe de resultados de la cuenta pública de 2015, sabemos que está muy complicada la gestión de los recursos a nivel local, dado que siempre tiene observaciones graves. Y por último, otro de los rubros que contribuyó al incremento es el costo financiero de la deuda federal, el cual ha venido creciendo de manera importante en los últimos años y bueno, pues es otro de los rubros que muestra resistencia obviamente a ser recortado, porque pues no hay manera de recortarlo mientras no paguemos esa deuda, es necesario pagar este costo financiero, ¿no? Correcto, Mariana. Y bueno, y de ahí los estados, las entidades más favorecidas están ubicadas. Bueno, fíjate que no tenemos ahorita información específica de cada una de las entidades, pero nos parece que ese es uno de los temas que sí podría ser, que ofrece en este momento resistencia a ser modificado, pero que sí debiera ser sujeto a un debate de reforma, porque bueno, la situación financiera del gobierno es delicada y necesitamos que todos jalen parejo, ¿no? Así que si el gobierno federal está haciendo recortes a su gasto de operación, también lo tendrán que hacer los gobiernos locales, sobre todo con los resultados que luego son señalados por parte de la auditoría de cómo gastan este dinero, pues sería muy importante generar una discusión en torno a los mecanismos de asignación de gasto hacia las entidades. Sí, no dejo de pensar el caso de Veracruz, Mariana, y más con lo que hoy supuestamente se dio a conocer, o más bien se halló y después se organizó una conferencia de medios hasta donde veíamos las pinturas de el exgobernador de Veracruz, su esposa y otras cosas, ¿verdad? Pues es dinero público al fin y al cabo. Exactamente, y esa es la ironía. Si estamos viendo que hay tantas observaciones graves a la gestión de los recursos estatales, pues nos parece importante que haya una consistencia y se discutan los mecanismos de asignación de gasto para incorporar algunos criterios que el día de hoy no se toman en cuenta, que es la rendición de cuentas, que por ejemplo a veces las entidades federativas no comprueban en qué hacen sus gastos, carecen a veces de las facturas, es decir, de estándares muy básicos de operación de recursos públicos. Entonces creemos que es importante que estos mecanismos se actualicen con nuevos criterios para promover que haya un mejor uso del dinero público a nivel local. Bien, Mariana, dar toda esta información. Está en nuestra página www.mexicoevalua.org y también nos pueden seguir en @mexevalua por Twitter. Lo seguimos, Mariana Campos, gracias. Hasta luego. Las secretarías